Pues como dije, me gustaría hablarles esta noche desde el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Leeré el texto en un momento, pero quisiera empezar con algo de una historia. Como a veces hago, quiero contarles esta noche de una conversión extraordinaria. Ustedes quizás hayan oído hablar del Club Santo. Bueno, yo quiero contarles sobre una conversión notable. Ustedes han escuchado del Club de los Santos que se formó en 1729, que consistió del grupo de unos jóvenes estudiantes en la Universidad de Oxford que se juntaban bajo el liderazgo de John y Charles Wesley y estudiaban las escrituras, deseaban promover la santidad, comprometidos a la vida cristiana y en las vidas de otros. A lo mejor el nombre Club de los Santos no era un nombre que ellos pusieron para sí mismos, sino más como una insulta de parte de otros. Y había un otro joven que se llamaba George Whitefield, que pronto se acercó a este Club de los Santos y empezó a tener una amistad con los hermanos Wesley. Y después de poco tiempo fue convertido poderosamente el George Whitefield. Y en mi opinión llegó a ser uno de los predicadores más poderosos en el siglo XVIII y literalmente cientos de miles de personas fueron convertidas de ambos lados del océano Atlántico. Pero esto no es la conversión extraordinaria de la que mencioné. Ya ven, había otro club en este tiempo que existía, el Club de Fuego de Infierno, un grupo de pensadores libres y paganos. Y cuando era claro que la predicación de Whitefield estaba teniendo tanto impacto en la cultura británica, el Club de Fuego e Infierno empezó a oponerse a él en gran manera. En casi todos los pueblos, miembros de este Club de Fuego de Infierno se juntaban para oponerse a Whitefield. Le acosaban en las calles, se burlaban de él públicamente, le tiraban cosas, cualquier cosa que pudieran hacer para perturbar la obra del Señor. En todas maneras, eran verdaderamente la contraparte malvada al Club de los Santos. Y luego hay un tipo que se llama John Thorpe, uno de los miembros más fieles de este club. Y un día Whitefield llegó a predicar en un pueblo que se llamaba Rotherham. Y John Thorpe y su grupo de amigos se juntaron en un bar de mucha gente una noche con el fin de burlarse de Whitefield y su mensaje. Y uno de ellos tenía una idea muy brillante, según pensaron. Se sugirió que debían tener una competencia para ver quién pudiera imitar a Whitefield lo mejor. Y los que iban a competir simplemente iban a abrir la Biblia al azar y predicar un sermón de burla sobre cualquier pasaje que encontraran. Y aparentemente Thorpe era muy bueno en hacer imitaciones y impresiones y conocía muy bien todas las peculiaridades y gestos de Whitefield. Entonces él, con entusiasmo, se ofreció como voluntario para hacerlo. Cuando llegó el momento, tomó lugar en el centro de este bar y locamente cruzó los ojos. Estaba burlándose de uno de los aspectos de Whitefield que aparentemente tenía los ojos cruzados. Después de mucha risa, él se levantó y él dice, yo les voy a ganar a todos ustedes. Alguien le pasó una Biblia y cayó abierta en Lucas 13, sus ojos puestos en versículo 13. Versículo 3, el Señor Jesús diciendo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, comenzó a leer el texto en voz alta, totalmente intentando a dar un mensaje para burlarse de Whitefield y su estilo. Pero tan pronto como leyó el texto, algo increíble sucedió. Uno de los que escribieron biografías sobre Whitefield dijo, la mente de Thorpe fue tan afectada de una manera muy extraordinaria. Los grandes impactos de la convicción ahora le sobrecogieron y en un momento él recibió favor para tener una vista muy clara del sujeto del texto. Y Thorpe dijo después que de repente su mente fue llenada de mucha perspectiva y iluminación sobre este texto.
y dio el sermón, ahora no como los que blasfeman, sino con una pasión por el Evangelio genuina. Y tan pronto como empezó a predicar ese texto, todo el bar se cayó en silencio. La palabra de Dios, por sí sola, redarguyó al corazón de John Thorpe. Y cuando él terminó el sermón, se sentó, temblando y contrito de corazón. Aquella noche, allí en ese bar, confesó la verdad del Evangelio y dio su vida a Jesucristo. Luego, él empezó a predicar el Evangelio en la compañía de Juan Wesley y tuvo años del ministerio fructífero. Y amados, esto es un solo ejemplo entre muchos a través de la historia de nuestra iglesia. Solo estoy diciendo esta noche, la Escritura es suficiente. John Thorpe no necesitaba nada más que la palabra de Dios traída a su corazón con convicción y a su mente por el Espíritu de Dios, y fue cambiado por siempre. Y tengan en cuenta que la porción de la palabra de Dios que leyó esa noche fue muy corta y muy sencilla. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Solo fue eso. Y ya. Entonces, con gran confianza, estoy aquí esta noche para decirles, las Escrituras son suficientes. Ahora, vayan conmigo en sus Biblias a Lucas, el capítulo 16. Y empiezo a leer en versículo 19 hasta el fin del capítulo. Esta verdaderamente es la palabra viviente de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que el Señor bendiga la proclamación de su palabra suficiente. Oren conmigo. Padre, sabes exactamente lo que necesitamos. Eres tan amoroso, Señor. Dánoslo. Aun cuando no venimos con la mentalidad correcta, cuando no te estamos buscando con frecuencia, somos hallados siendo buscados por ti. Cuán bondadoso eres, misericordioso, lleno de gracia, sabiendo lo que necesitamos. Señor, alimentanos con buena comida. Salva, encomienda tu espíritu
para tener un encuentro con nosotros, para abrir nuestros corazones, los ojos de nuestro entendimiento, para hablar la misma verdad. Obra, oh Dios, por amor a tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, parece razonable la manera de abordar este sermón esta noche es dividirla en 3 partes sencillas. Lo que los hombres quieren. Segundo, lo que los hombres necesitan. Y tercero, la suficiencia de la Escritura. Lo que los hombres quieren, lo que necesitan y la suficiencia de la Escritura. Mi deseo y oración esta noche es que Dios fortalezca tu confianza en su palabra y que anime tu fe para aferrarte a su palabra. Porque estamos en una lucha, amados. Durante 2 milenios, tanto Satanás y la intelectualidad mundana de todas las épocas han estado trabajando todo el tiempo para inutilizar, difamar, menospreciar y borrar la Biblia. Si no pueden erradicarla por completo, van a tratar de anularla, dejarla inservible. Se deleitan en torcer su mensaje, su significado. El mundo no es amigo de la Escritura, amados. Si el hombre natural ama las tinieblas y aborrece la luz, como leemos en Juan 3, entonces ha de tomar el libro que es luz y vida y aborrecerla. Si el hombre natural es hostil a Dios, y sabemos que lo es, según Romanos, siempre será enemigo del libro de Dios. Así que estoy aquí para decirles que esto no es el momento para ser ocioso, perezoso o indiferente. Estamos en una lucha. Su archienemigo va de lugar en lugar como un león rugiente buscando a quien devorar. Está airado, sabe que su tiempo es corto y se está acortando cada día, cada hora. Así que tú, amado cristiano, tienes que mantenerte fiel y no ceder. Como la iglesia, la columna y baluarte de la verdad, tenemos que mantenernos firmes. Y si vamos a aferrarnos y mantenernos firmes a este libro viviente como testimonio de nuestro Señor que Él respira, tenemos que creerla como debemos creerla. Así que ahora al texto. Cuando tomé el tiempo para leer los 13 versículos, toda la historia entera del hombre rico y Lázaro, solo voy a enfocarme esta noche en solo la parte posterior, los últimos 5 versículos. Así que empecemos en versículo 27, con el primero encabezado, lo que los hombres quieren. Miren otra vez, versículos 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y luego, versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahí está. La arrogancia y ignorancia del hombre. Yo sé que hasta ahora no hemos profundizado mucho en esta historia y por lo tanto a lo mejor no sabemos tanto como pudiéramos saber sobre ese hombre rico, pero al parecer, con su doble reconocimiento de padre Abraham, que este hombre rico, que también era un hombre religioso, él clama, Padre Abraham, por misericordia y por ende identificándose con el mismo pueblo de Dios de pacto. Probablemente esto era un hombre que iba a la sinagoga, un hombre que conocía las escrituras, un hombre metido en deberes religiosos. En nuestro texto ha llegado a ser algo como evangelista, que él está como poniendo la campaña mediante la cual sus hombres podrán ser alcanzados con el evangelio. Aún después de que Abraham se niega a su petición, él resiste y sigue insistiendo. No, padre Abraham, escucha, no entiendes. Si alguien de los muertos, si Lázaro de los muertos visitara a mis hermanos, seguramente se van a arrepentir. Y de repente, aquel en tormentos y llamas sabe mejor que el Padre de todos los fieles. Sí, aún mientras está en tormento en Hades, el hombre rico está diciendo que la Biblia no es suficiente.
Sus hermanos necesitarán algo más de solas las Escrituras, algo más grande. Su deseo y su petición no es una nueva para nada. Los hombres de este mundo han estado diciendo durante 2 milenios que la Biblia es un libro insuficiente, un libro ineficaz, un libro incompetente, un libro impotente. Y este hombre rico que probablemente frecuentaba semana tras semana tras semana la sinagoga allí en su vecindario, escuchando las escrituras leídas en voz alta una y otra vez, de pronto está menospreciando la única y sola palabra salvadora de Dios. Es como si estuviera diciendo, ¡qué bien hizo la Biblia para mí! Bueno, yo tenía la palabra, pero mírame ahora. Es como si estuviera menospreciando las Escrituras. Mira mi tormento. Y luego ven y habla conmigo sobre el poder de las Escrituras. Y yo conozco a mis hermanos, Padre Abraham. Sí, son iguales que yo. Han escuchado lo que yo he escuchado. Han escuchado de Moisés y de David y de Isaías y de Jeremías. No, tienen que tener algo más. O si no, van a llegar a este mismo infierno, así que como yo he llegado a este infierno. Ya ven, cada semana en nuestras iglesias, personas iguales que este hombre rico son representadas. La palabra viene con poder y realidad a los que están sentados en la congregación. A tu izquierda, a tu derecha, los ves. Quizás no los conozcas, pero los ves. Y luego están escuchando, pero realmente no están escuchando. Están presentes, están bajo la misma instrucción poderosa. Todos están englobados por el ministerio del Espíritu Santo, pero no sienten nada de eso. No es solo que no pueden ver, es que se rehúsan ver. El corazón simplemente no puede ver lo que no está buscando. Por lo tanto, ahí están sentados, sin ser conmovidos, sin ser cambiados. La proclamación sencilla de las Escrituras no les sirve, no les hace nada. O sea, si quieres estimularles a los hombres, si quieres crear entusiasmo, si quieres provocar una respuesta, algo más allá de la Biblia se necesita. Esa es la mentalidad del hombre rico. Algo espectacular, algo sobrenatural. Oh, sí, los hombres van a ser conmovidos por lo milagroso, pero no ponen la Biblia en esa categoría. Pero todo esto requiere una respuesta a la pregunta: si la palabra viviente no le conmueve, ¿por qué crees que algún otro milagro lo hará? El hombre rico, junto con todos los otros hombres inconversos, simplemente menea la cabeza por un momento. No, la Biblia simplemente no es suficiente. Ahora, solo si Lázaro, levantado de los muertos, sí, eso. Si él apareciera a mis hermanos, sí, eso será suficiente. Seguramente lo van a escuchar. Pero ¿no es eso como una idea irreal? Señor hombre rico, ¿cómo fue con Faraón en los días del Éxodo? Fue ahí cuando Dios derramó milagro tras milagro tras milagro, si recuerdo bien. Pero Faraón solo se endureció cada vez más y se puso cada vez más rebelde. O cuando el pueblo de Israel, allí ante el monte Sinaí, escuchando la voz temerosa de Dios, y vieron los relámpagos y escucharon los truenos, y sin embargo, poco después de darse a las borracheras y orgías y la idolatría de las naciones paganas, ¿cómo les fue a ellos? ¿O qué del ministerio de nuestro Señor, el ministerio del Mesías? El Verbo encarnado en sus días. Tantos milagros hubo: alimentar a las multitudes, sanar 3 que fueron resucitados de los muertos, y a aquel hacedor de milagros lo crucificaron en una cruz. Y algunos de los escribas y fariseos le contestaron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y Jesús les contestó: generación malvada y adúltera busca una señal. ¿Estás tan seguro de que tus hermanos se arrepentirán, señor hombre rico?